Hola, ¿qué tal? Saludos. Estamos ya bien empezados el segundo trimestre del año y empezando mayo. Ya hace tiempo que no damos un repaso de lo que está pasando en los mercados, en la bolsa, en el resto de los activos, y para eso está pues un experto con el que siempre charlamos al respecto. Santiago Maggi, presidente de Latmark Asset Management desde Miami, desde Florida. Bonito día que se ve que hace allá. ¿Cómo estás, Santiago? Buenas tardes, un placer estar contigo, Alberto, como siempre. Gracias. La última vez que platicamos fue hace varias semanas. Yo diría que incluso hace más de un mes. Estabas tú previendo un rally en el mercado, estabas previendo buen comportamiento en el corto plazo. Parece ser que has tenido razón. Ha estado subiendo el mercado. ¿Cómo lo estás viendo en estos días? ¿Ha estado subiendo todavía el mercado de todos modos? ¿Cómo estás viéndolo tú desde entonces hasta ahora? Abril fue un día, un mes, mejor dicho, abril un mes, como mandamos un reporte hoy, bipolar, donde era un tire y afloje. Hay que darle una pastilla entonces. Exactamente. Lo que lo salvó sinceramente al mercado en abril, fin de abril, fue los reportes financieros de las compañías y principalmente de Apple, donde logró evitar que el mercado, sobre todo el S&P, o sea, o el mercado accionario americano, entrar en un terreno negativo peligroso, y lo rescató y logró que subiera, y de ahí agarró buen optimismo que ha durado inclusive hasta el día de hoy. ¿Terreno negativo te refieres a empezar a bajar? Correcto, o sea, no negativo que iba a estar negativo en el año porque venía muy bien, pero sino digamos que podía más bien empezar, ya no es la misma fuerza que tuvo el mercado desde enero, sino más que nada, no es que hubiera entrado en terreno negativo para nada, sino dejando en dudas la fuerza que traía el mercado desde enero, y tal vez digamos que poder entrar en una tendencia, tal vez una corrección más importante. Entonces lo salvó de eso. Y hoy lo vimos de nuevo el mercado hacia arriba, ¿no? Pero el tema no se ve tan claro para mí. A ver, ¿estás hablando tú de que el mercado está perdiendo vapor o estás hablando de que tiene peligro de empezar a caer? Yo diría que es una combinación. Me hace acordar tanto al año pasado. O sea, lamentablemente, obviamente todos los analistas están todos hablando digamos, lo de mayo, que fue tanto en el 2010 como en el 2011. La verdad es que las resemblanzas son sinceramente impresionantes. O sea, vemos el tema de España, o sea, hoy ya el tema de la crisis de Europa. Los reportes económicos en el último mes han salido bastante más débiles de lo que se esperaba. Ya vemos el PIB, en general varios reportes económicos salieron mal. El mes pasado el nivel de empleo generado fue muy por debajo de lo esperado. Ahora este viernes tenemos nuevamente la generación de empleo durante el mes de abril. El mercado está muy atento. Entonces, es muy similar al año pasado, un desacelere en la economía, un aumento en la crisis de Europa. Hay un desacelere en ciertos, por ejemplo, los sectores que son claves, por ejemplo, el sector industrial, sector materiales, inclusive el de energía. Tú dices que es muy parecido a lo que pasó el año pasado hasta ahora, pero pregunta, ¿estás pensando que va a pasar lo mismo que pasó el año pasado de nuevo? Es sinceramente muy difícil, pero te diría que si tengo que tomar, o sea, hoy nosotros, te diría que la probabilidad es muy alta que sí se dé. Bueno, Sí. bueno, entonces, ya que me contestaste así, te pregunto, ¿qué fue lo que pasó el año pasado? El año pasado tuvimos en la parte de lo que fue mayo, de nuevo, casi que fue en el 2 de mayo el pico del año pasado, y también fue lo mismo por la parte de los reportes financieros. En la parte del verano empezó sobre todo la parte de Europa, comenzaron a haber un desacelere en los reportes económicos, y de nuevo muy parecido, o sea, no entramos en una recesión, pero hubo un desacelere importante, inclusive llegó a haber miedo de posible recesión, la cual no se dio, por suerte. Pero fíjate, yo me estoy acordando, ahorita que me estás haciendo recordar el año pasado, justamente, que yo recuerde, igual y fue el año antepasado porque me agarraste de sorpresa con estos temas, pero según recuerdo yo, el primer trimestre del año pasado fue todavía de crecimiento para la economía de Estados Unidos y después a partir del segundo trimestre, específicamente a partir del segundo trimestre, empezó a ganar, a avanzar la economía de Estados Unidos. Entonces, lo que era buena noticia, ¿no es cierto? Bueno, no, en la parte de lo que fue la economía, más bien a partir del segundo trimestre, o sea, a partir de mayo, junio, empezó a mostrar un desacelere importante en la economía. O sea, de hecho, fue el primer trimestre, fue
inclusive hasta mayo, fue que mostró señales importantes y demás. Al contrario, Bueno, después de ¿ves? Estoy pensando en el año antepasado, ¿ves? en el 2010 sí estás correcto. Exacto, En el 2010 exacto, sí. exacto. Pero digamos, la verdad que tampoco nosotros nunca buscamos tratar de encontrar un techo, un piso, porque eso sinceramente sabemos que es sinceramente ridículo. El problema es que si nosotros vemos, estamos yendo con cautela, retornos muy interesantes en el año. Para serte muy sincero, nosotros llevamos ya, te diría que un par de meses en cautela. Vemos altos riesgos, o sea, si el mercado puede continuar subiendo, vale la pena decir, no es que estemos buscando shorts o apostar a que el mercado va a caer de una forma importante en el corto plazo, pero sí nos preocupa, creemos, digamos, que el riesgo-beneficio no es lo mismo que a principio de año. Ya estos niveles, el punto de arriesgar $1 para ganar $1, nosotros no lo vemos, nosotros lo que buscamos es arriesgar $1 para ver si gano 3, 4, 5. Y empieza a haber un montón de señales que sí nos preocupa, principalmente la crisis en Europa, la diferencia, por ejemplo, el desacelere en China, la economía en China, indicios de la curva de Estados Unidos, sobre todo la tasa de 10 años, hoy llegó a estar en 1,86, 1,87 hace un par de días. Todavía se ve señales importantes, o sea, España, el índice de la bolsa de España, hace un par de semanas llegó a cerrar por debajo de lo que había cerrado en algún momento en el 2009. O sea, son caídas muy fuertes. Entonces, hay un desacelere claro en la economía de Estados Unidos. Eso no significa que vamos a una recesión, pero obviamente todas esas cosas empiezan a preocupar y es como un poco lo que nos preocupa a nosotros. O sea, no es tan simple. Creemos que el riesgo es muy alto y es lo que nosotros, en cierta manera, estamos buscando cautela, ¿no? Bueno, y yo quiero pensar que casi me pareciera obvio que tú de aquí a diciembre tienes un estimado de qué es lo que va a hacer el mercado. Yo te pregunto, ¿el mercado Wall Street, específicamente el mercado accionario, va a caer? ¿Se va a mantener errático? ¿Va a ganar poquito? Sinceramente, con todo, con todas las elecciones, con todo, digamos, lo de Europa, con todas las, digamos, las variables que hay que son muy importantes, te diría que es casi imposible poder determinar lo que va a pasar, cómo va a terminar el mercado accionario de acá a fin de año. Nosotros nos movemos en escenarios y como, digamos, vamos por partes. Habiendo dicho eso, yo no creo que vayamos a ver un crash. Yo creo que lo que podemos ver es algo muy parecido al año pasado. O sea, el mercado tiene una fuerte corrección, una corrección importante. Los bancos centrales, sobre todo en año electoral, en las principales economías del mundo, no creemos que lo vayan a dejar caer. Creemos que va a haber oportunidades, pero muy parecido al año pasado. El año pasado el mercado subió muy bien en los primeros 3, 4 meses. Después se mantuvo como en un rango y después vimos una caída muy pronunciada que llegó a caer más de un 15% del S&P 500 en lo que fue de julio a noviembre. Entonces te diría que vemos algo muy similar y lo importante es ser un inversionista activo, saber cuando tienes ganancias tomarlas, tener algo de cash, ser un poco defensivo, cuando el mercado cae volver y comprar y de nuevo tomar ganancias. Entonces te diría que pese, digamos, que es muy difícil determinar dónde va a cerrar, creo que es un poco un juego muy parecido a lo que fue el año pasado. ¿Y qué hay de los mercados? ¿Hay alguna diferencia con los mercados latinoamericanos? Te diría que tal vez, a diferencia del año pasado, tal vez pueden estar, las economías en general pueden estar un poquito más vulnerables, sobre todo en la parte de China. Todo esto asumiendo de que no vemos que nada explote en el aire. Por ejemplo, ¿qué sería explotar en el aire? Lo que llaman un aterrizaje forzoso por parte de China, no lo vemos, creemos que va a continuar. Ahora hay que ver hasta dónde va el desacelere. Digamos que no hay un aterrizaje forzoso en China, que Europa sí hay problemas, pero no vuela en el aire. Ese tipo de cosas nosotros vemos algo que finalmente se van a dar oportunidad de compra. Pero sí es importante el ser un inversionista activo, cuando el mercado sube, vender, tomar ganancias, cuando cae, volver a comprar, ¿no? Bueno, básicamente esa es la respuesta vaya, supongo que acabas de decir la respuesta a la pregunta de qué es lo que le estás recomendando a tus clientes. Exacto. Y en la parte de recomendar de los clientes, en ningún momento todavía no estamos short, o sea, vendiendo en descubierto o apostando a que haya una caída fuerte. Nosotros creemos que el riesgo tal vez es más bien la gente, tal vez como yo, que está muy cauteloso, que busca apostar el short o buscar el techo.
ese juego nosotros lo vemos sumamente peligroso. Fue un juego que el año pasado costó bastante. Entonces nosotros en ese lado lo que estamos buscando son posicionarnos en sectores o hacer rotación de sectores en los que vemos mejor performance. Por ejemplo, lo que es tecnología, consumer discretionary, consumer staples. Nos posicionamos en esos sectores sin irnos cortos en el mercado y sí, digamos, en la parte, cuando uno es conservador, teniendo un porcentaje interesante en lo que es cash también. Cuando dijiste los sectores, me estoy imaginando que estás hablando nada más de Estados Unidos o estás hablando también a nivel mundial. Principalmente Estados Unidos. O sea, eso principalmente en esos sectores, directamente en la parte Estados Unidos. Nosotros nos movemos de una manera bastante activa entre la parte de los sectores y los índices. Cosas, digamos, que nos preocupan y el sector de materiales industriales, que son dos sectores muy importantes para que confirmen los mercados. Estamos viendo ciertas discrepancias que también eso aumenta un poquito las preocupaciones, ¿no? ¿Y en América Latina no te gusta nada? Sí, sí nos gusta. Estamos viendo un poquitito, creemos que puede haber un reflejo del desacelere en China. Te diría que un poquito más de cautela. A las economías expuestas a China. Exactamente, las economías expuestas a China. Te diría que en cierta manera, de nuevo, en la parte de Latinoamérica, jugando con un poco de cautela, vemos que el riesgo-beneficio de estar 100% invertido es sumamente alto. Lo que nos gusta es ser un poquito tácticos. Tenés algo de ganancias, tómalas. O sea, seguimos en un ambiente donde una expansión económica prácticamente es nula. Entonces, si tú tienes ganancias, por ejemplo, el Bovespa, prácticamente a finales de marzo te llegó a dar una ganancia en el año de 20% en tan solo 3 meses. Entonces está perfecto para salirse. Exacto. O sea, ¿lo voy a shortear, voy a buscar el techo? No. ¿Tomo ganancias? Sí. Levanto cash. Llega a caer, corrige interesantemente, vuelves a comprar, vuelve a subir, te metes un buen porcentaje, te vuelves a tomar tu ganancia. Y de esa manera es una estrategia defensiva y activa. ¿El libro se llama? Estrategias de inversión en mercados inciertos. Gracias por acordarte del mío. Me acordé porque eso es lo que dices tú mucho en el libro. ¿Te acuerdas de la discusión que tuvimos, ¿no? Del buy and hold. Así es, así es. Hay que ser inversionista activo, tenemos la prueba ya. Santiago Maggi, director de Landmark Asset Management desde Miami, Florida. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros, Santiago. Gracias a ti, siempre un placer. Un abrazo. Igualmente.